Emilio, ¿qué opinas del contexto con el que arranca el mercado laboral este año? ¿Qué perspectivas crees que ofrecemos después de haber tenido ya, bueno, pues esas cifras de cierre de 2020? Bueno, yo creo que el contexto no es muy bueno porque nos hemos situado en el peor de los escenarios posibles en relación con la pandemia del coronavirus, que es un segundo rebrote muy intenso que está dando lugar a un tercer rebrote con la aparición de la cepa británica, que es de un contagio muy acelerado y que, por tanto, pues nos está llevando a una situación que nadie deseábamos, que está implicando un retraso en la recuperación económica porque está implicando una demora en el retorno a la normalidad, tanto en la economía como en todos los aspectos de la vida de las personas y que influyen, por tanto, pues en la forma de relacionarnos, en las actividades que llevamos a cabo, tanto laborales como de ocio, como personales, y que eso pues está teniendo unas consecuencias económicas muy negativas. Y si a eso le tenemos que sumar que también pues este rebrote que se está produciendo con esta intensidad, no solamente en España, sino en los países europeos, va a afectar también a lo que son las temporadas, a lo que es la temporada turística, que es la principal industria de España. De momento, pues ya hemos visto que en la Semana Santa se cancela en Sevilla, que es uno de los digamos, puntos fuertes de la temporada turística, y así pues vamos a ir viendo realidades de esta naturaleza en las próximas semanas, con lo cual pues el mercado no empieza precisamente con buen pie. Y en segundo lugar, yo creo que también vamos a tener que ver una segunda cuestión. Hasta ahora hay mucha gente que está acogida a los expedientes de regulación temporal de empleo, que van a tener muy difícil el reincorporarse al mercado de trabajo porque su puesto de trabajo ha desaparecido. Entonces tendremos que aceptar la realidad de que esas personas, de que una parte de las personas en ERTE van a ser desempleados y que por tanto pues hoy se consideran como ocupados, pero van a tener que pasar a ser considerados como desempleados y por tanto pues nos van a poner de manifiesto la verdadera situación de dificultad que tiene en estos momentos el mercado de trabajo español como consecuencia de este escenario de coronavirus que nadie deseábamos que se produjera con un rebrote tan fuerte. Bueno, desde luego que estamos viendo esa, bueno, pues cómo los ERTE sostienen el empleo, ¿verdad? Lo vemos en las cifras, en las gráficas, vemos ese impacto. ¿Qué me dices de esas otras medidas de las que también estamos hablando? Salario mínimo interprofesional, ingreso mínimo vital, diferentes ayudas. ¿Qué opinas de estas medidas y hacia dónde crees que van a ir los siguientes pasos? Bueno, yo creo que el salario mínimo interprofesional es un error subirlo con o sin coronavirus, porque cuando tuvimos la subida tan fuerte desde los 720 a los 950 euros, lo que nos ha dicho la encuesta de población activa respecto al impacto que ha tenido esta subida ha sido que ha aumentado el desempleo entre los inmigrantes, entre las personas sin cualificar y entre los jóvenes en experiencia y mayores de 45 años. Por tanto, la subida del salario mínimo interprofesional ha creado paro a pesar de que el conjunto de la evolución del mercado de trabajo haya arrojado un saldo neto de creación de empleo hasta el estallido de la crisis de coronavirus. Entonces, subirle ahora nuevamente cuando tenemos a las empresas en pérdidas, cuando tenemos a las empresas que están facturando muchísimo menos, cargarle con costes adicionales, tanto de salario como los relacionados con el salario, como son las cotizaciones empresariales a la seguridad social, va a redundar en primer lugar frenar el proceso de creación de empleo. En segundo lugar, va a perjudicar a aquellos que se pretende proteger, que son las personas más débiles, con ingresos más bajos, con sueldos más bajos, y precisamente porque se produce en un contexto como estamos, de fuerte crisis económica, donde hay un paro encubierto bajo la forma de expedientes de regulación temporal de empleo, no es precisamente la mejor medida que podamos tomar en estos momentos. Yo creo que es una medida que se debería de retrasar en el tiempo, en el mejor de los casos, y que en cualquier caso, si lo que se pretende es ayudar a gentes con muy bajos niveles de renta, hay otras formas mejores de hacerlo que no cargar los costes laborales de las empresas, como podría ser, pues, por ejemplo, a través de un sistema de transferencias públicas, pero no que tengan que ser las empresas quienes deban de asumir el coste, tanto por la vía del salario como por la vía de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, que se incrementarían también con el salario. Tenemos que tener en cuenta también que estamos en un mundo en el que está avanzando la automatización de las tareas a través de la robótica, a través de la introducción de la inteligencia artificial, sobre todo de tareas que son repetitivas, que son sencillas y que, por tanto, eso también va a perjudicar al empleo. Entonces, subir el salario mínimo interprofesional o todo lo que implique los costes laborales sin que tenga un respaldo de mejora de la productividad puede incentivar a una aceleración todavía más profunda de todo este tipo de transformación tecnológica, de sustitución de puestos de trabajo por
por robots o por inteligencia artificial. Recientemente se publicó en Estados Unidos un estudio de Adhanom Acemoglu, de profesor del Massachusetts Institute of Technology, que estimaba que en Estados Unidos, por cada robot que se está aplicando en las empresas, están desapareciendo 6 puestos de trabajo. Si esto es así, y cuando en España se estima la OCDE que el 25% del empleo industrial va a desaparecer de aquí a 2025 para ser sustituido por robots, no creo que estas políticas sean las mejores que podemos llevar a cabo, sobre todo si no hemos preparado planes de alternativa, de recualificación profesional para las personas que se pueden ver afectadas. Entonces yo creo que en estos momentos, más que insistir en el sostenimiento de rentas, lo que tenemos que insistir es en la recualificación profesional. Y después tenemos que tener en cuenta el tercer aspecto en relación también con el cambio tecnológico y el coronavirus. Y es que durante estos meses la gente se ha ido acostumbrando cada vez más a comprar online, forzados por la necesidad de tener que hacerlo como consecuencia del parón de la economía, de confinamientos y demás. Y muchas empresas están apostando clarísimamente por los canales online frente a la distribución física o a través de las tiendas, lo cual también afecta al empleo. Entonces, en todos estos contextos, este tipo de medidas que van a afectar a los costes laborales pues son contraproducentes. Por el lado de las reformas, de lo que viene, de lo que se debería hacer, ya nos has apuntado algunas claves, pero estamos en pleno debate, bueno, como siempre, ¿no? De hacia dónde debe ir nuestro mercado laboral, qué tipo de políticas activas de empleo hay que tener, reforma laboral, sí, no, se cambia, se deroga, no. Darnos alguna clave más de hacia dónde tienen que ir esas reformas o el futuro de nuestro mercado laboral, porque evidentemente tenemos una serie de paro estructural, tenemos una dualidad muy acrecentada, tenemos esos costes laborales, esos costes de despido, no sé, ¿qué más crees tú que se debe hacer en lo inmediato? Bueno, yo creo que lo primero que no se debe de hacer es dar marcha atrás en la reforma laboral que se aprobó por parte del gobierno del Partido Popular, porque gracias a esa reforma laboral se ha podido crear empleo y si ahora damos marcha atrás y endurecemos las condiciones para las empresas, teniendo en cuenta que el nivel de paro real, incluyendo el que está oculto bajo la fórmula de los ERTES, en España en estos momentos puede estar rondando el entorno del 24% de la población activa, pues lo que necesitamos es acelerar la creación de empleo como sea y no poner palos en las ruedas, ¿no? Entonces, lo primero es no dar marcha atrás en la reforma laboral. En segundo lugar, es reducir el coste del despido y flexibilizar la distribución de la jornada laboral. En tercer lugar, creo que también hay que tomar medidas en el sentido de mecanismos de formación de los salarios, porque uno de los problemas que también tiene España, que se ve acentuado y se va a ver acentuado en cuanto empiece a recuperarse la economía, es que vamos a ver que los mayores de 45 y 50 años que han perdido su puesto de trabajo van a tener muy difícil el retornar al mercado de trabajo, si no es como autónomos o como emprendedores, porque en este país se sufre de edadismo. Se sufre de edadismo porque se piensa que no son capaces de adaptarse ni al cambio tecnológico ni a las nuevas circunstancias y porque se piensa que son muy caros. Entonces, lo que hay que hacer es acabar con ese edadismo y para ello pues hay que hablar de modificaciones en los mecanismos de formación de salarios, en la adaptación de los salarios a la productividad, en los programas de políticas activas de empleo para darle a la gente la posibilidad de tener una recualificación profesional, porque una persona, por el hecho de ser mayor, no quiere decir que sea inútil ni incapaz de aprender cosas, sino todo lo contrario, como demuestran cada vez más estudios. Entonces, también hay que profundizar en esas otras líneas de trabajo. Es decir, hay que profundizar en todo lo que implique, primero, flexibilidad del mercado laboral y segundo, en todas las políticas que ayuden a la gente a adquirir las nuevas cualificaciones que está demandando el mercado de trabajo, porque en contra de lo que parece hay muchos puestos de trabajo. Hay muchas vacantes sin cubrir que no se pueden cubrir por parados españoles porque no tienen la cualificación laboral necesaria. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con la economía digital. Y no me refiero ya pues, a ser ingeniero o a ser analista de datos ni nada por el estilo. Basta simplemente con personas que puedan saber subir cosas a una página web, cosas por el estilo que no hace falta tener ni siquiera una carrera universitaria. Es decir, esas competencias digitales hoy son esenciales y hay que proporcionárselas a la gente. En el Reino Unido están llevando a cabo desde hace ya unos cuantos años unas políticas activas muy importantes en ese sentido y están acabando con el paro de larga duración, están acabando con el paro de los mayores de 45 años y además están dotándose de una mano de obra cualificada que está permitiendo unos desarrollos tecnológicos y de productividad y de salarios muy interesantes que están reduciendo las desigualdades en términos de renta. Entonces, también tenemos que transitar necesariamente por ese camino, igual que tenemos que transitar por el camino de elevar la edad de jubilación o simplemente de eliminar el techo, es decir, de eliminar todas las restricciones que hay en estos momentos que dificultan la vida a las empresas. Hay que profundizar muchísimo en todo lo que es la regulación del trabajo a tiempo parcial para poder y en todo lo que
que tiene que ver con la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, con jornadas flexibles, con una distribución flexible de la carga de trabajo a lo largo de la semana en función de las tareas y de las posibilidades de las empresas. Es decir, que lo que queda por hacer es mucho, ¿no? Y que es por esa línea de flexibilización y de adaptación a la realidad por donde se debe de transitar y no por posiciones que tienen más que ver con una economía más propia del siglo XX, incluso del siglo XIX, que de la economía digital del siglo XXI, porque que pierda el tren de la economía digital va a sufrir bastante, va a ser los nuevos países subdesarrollados. España está en condiciones de poder subirse al tren, pero no si hacemos las cosas que tenemos que hacer y por ahora pues no se están haciendo. Emilio, tomamos nota. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a vosotros.